Mi hija me viene insistiendo desde hace años que vea Annihilation, 2018, convencida de que la película me ofrecería ideas para escribir y sobre todo para que luego pudiéramos conversar sobre su final, sus posibles interpretaciones y las influencias detrás de la trama. Desconfiado de las posibilidades de una película de la que apenas había leído algo, fui postergándola durante mucho tiempo, pero finalmente la vi. Quizás también influyó su relativo fracaso comercial, que suele despertar mi curiosidad por aquellas obras que parecen haber quedado injustamente relegadas. Me encontré con una película mucho más interesante de lo que esperaba. Varios aspectos me sorprendieron gratamente, otros me dejaron la sensación de que ciertos espacios inconclusos terminan jugando tanto a favor como en contra de la obra. En cualquier caso, es una película que vale la pena ver si se disfruta de la ciencia ficción con un profundo bagaje filosófico y que busca inquietar más que entretener de manera convencional. No es la típica historia de monstruos o invasiones alienígenas. Su trasfondo sobre la autodestrucción humana, el cáncer, el duelo, la identidad y la mutación biológica ha generado numerosos análisis y debates alrededor de su enigmático desenlace. Un tema recurrente en la ciencia ficción es la monótona e insípida representación de lo extraterrestre como una versión exagerada de nosotros mismos. Incluso cuando imaginamos seres radicalmente distintos, solemos proyectar sobre ellos nuestros propios miedos, deseos y estructuras mentales. Cambian la apariencia, la tecnología o el lenguaje, pero mantienen motivaciones reconocibles: conquistar, destruir, colonizar o comunicarse. Aniquilación parece tomar un camino diferente, aunque no de manera absoluta. Uno de sus mayores aciertos consiste en imaginar una presencia ajena a la experiencia humana y al mismo tiempo inquietantemente cercana. Hay algo profundamente perturbador en aquello que no puede reducirse a una intención clara ni a una forma definida. Sin embargo, la película evita caer en el misterio vacío. Lo desconocido en la obra conserva una lógica biológica, casi darwiniana, que lo vuelve aún más fascinante. No estamos frente a una entidad sobrenatural, sino ante un fenómeno que parece obedecer a reglas propias, en lo superficial incomprensibles, pero en nada irracional. Una clase de biología 1 y la lectura de un artículo de Wikipedia sobre la teoría darwiniana son suficientes para entenderla. La película nos obliga a abandonar la comodidad de pensar que todo en el universo debe responder a nuestras reglas sociales para poder ser comprendido. Nos recuerda que nuestra visión antropocéntrica de la realidad quizás tenga más relación con nuestro ego que con el mundo mismo. Interpretamos la realidad a través de categorías construidas por nuestros miedos, deseos y expectativas. Lo real, parece sugerir la película, podría ser mucho más extraño y mucho más interesante que las historias que nos construimos para poder sobrevivirlo. Quizás el universo no esté tan lejos como imaginamos. Quizás lo verdaderamente alienígena ya esté presente en la naturaleza que nos rodea. La obra abre, además, una pregunta particularmente interesante: ¿cómo distinguimos una agresión de un simple proceso natural? A lo largo de la historia, los seres humanos hemos interpretado como amenazas muchos fenómenos que simplemente obedecían a dinámicas ajenas a nuestros intereses. La película explora precisamente esa incertidumbre. Lo que observamos puede parecer hostil, pero también podría responder a una lógica completamente indiferente a nuestra existencia. Desde nuestra perspectiva, cualquier transformación que ponga en riesgo nuestra supervivencia será percibida como un ataque. Sin embargo, eso no implica necesariamente que exista una voluntad agresiva detrás de ella. El resultado es una obra que evita las respuestas fáciles y deja al espectador atrapado entre dos interpretaciones igualmente plausibles. ¿Estamos frente a una invasión o frente a un proceso natural que simplemente no nos tiene en cuenta? La diferencia es enorme y la película tiene la inteligencia de no resolverla. Otro de los aspectos más sugerentes es su reflexión sobre la autodestrucción. Los personajes no son héroes convencionales ni ejemplos de estabilidad emocional. Cada uno carga conflictos internos que revelan una idea incómoda: los seres humanos solemos atribuir nuestros fracasos a fuerzas externas cuando, en muchas ocasiones, participamos activamente en ellos.
La película no presenta la destrucción únicamente como algo que llega desde fuera, sino también como una tendencia que habita dentro de nosotros. En este punto, resulta inevitable pensar en Carl Jung y su concepto de la sombra. Aquello que reprimimos, negamos o rechazamos de nosotros mismos no desaparece, permanece oculto y continúa actuando desde las profundidades de la psique. Los personajes parecen enfrentarse constantemente con aspectos de sí mismos que preferirían ignorar. La amenaza exterior funciona entonces como una metáfora de conflictos internos no resueltos. Lo desconocido no solo está afuera, también habita en nuestro interior. Hay una frase particularmente reveladora cuando una de las protagonistas afirma que no buscan personas suicidas, sino personas autodestructivas. La diferencia es fundamental. El suicidio implica una decisión consciente. La autodestrucción, en cambio, suele manifestarse de formas mucho más sutiles y cotidianas, relaciones que saboteamos, oportunidades que desperdiciamos, hábitos que nos dañan, culpas que nos consumen lentamente. La película parece sugerir que la autodestrucción forma parte de la condición humana de una manera mucho más profunda de lo que estamos dispuestos a admitir. En este sentido, la obra también ronda el tema de la culpabilidad. La culpa, el pecado, la sexualidad, el cuerpo y la enfermedad aparecen como elementos recurrentes tanto en la ciencia ficción como en el horror. No es casualidad. Son territorios donde la identidad se vuelve inestable y donde nuestras certezas comienzan a resquebrajarse. Aniquilación utiliza estos temas sin convertirlos en discursos explícitos, permitiendo que operen como corrientes subterráneas que atraviesan toda la narración. Finalmente, la película aborda uno de los problemas filosóficos más antiguos, la identidad. ¿Qué es exactamente aquello que nos convierte en quienes somos? ¿Existe un núcleo esencial e irrepetible o somos simplemente un conjunto de recuerdos, hábitos y experiencias que podrían reproducirse de otra manera? Estas preguntas recuerdan inevitablemente las inquietudes planteadas por Frankenstein, donde la creación de una nueva vida obligaba a reconsiderar los límites entre lo humano y lo artificial. Sin embargo, Aniquilación desplaza el problema hacia otro terreno aún más inquietante, la relación entre el original y la copia. ¿Qué ocurre cuando la diferencia entre ambos comienza a desdibujarse? ¿Qué criterio utilizamos para afirmar que uno es auténtico y el otro no? La filosofía ha regresado una y otra vez sobre esta cuestión. Desde el barco de Teseo, Plutarco, hasta los debates contemporáneos sobre inteligencia artificial y conciencia, la pregunta permanece abierta. Si algo conserva todos los rasgos que asociamos con una identidad, ¿sigue siendo una copia o se convierte en algo nuevo? La película no ofrece respuestas definitivas, pero logra instalar la duda de manera extraordinariamente efectiva. En Aniquilación, la cuestión no gira tanto en torno a la creación de un monstruo como a la fragilidad de la propia individualidad. Lo que distingue a esta película dentro de la ciencia ficción contemporánea es precisamente su negativa a ofrecer certezas. Y ese es probablemente uno de sus mayores éxitos. Más que una historia sobre lo desconocido, es una reflexión sobre las categorías que utilizamos para entender el mundo. ¿Qué es humano? ¿Qué es una amenaza? ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Dónde termina el original y comienza la copia? En lugar de responder, la película prefiere dejar abiertas las preguntas, y es en esa ambigüedad donde encuentra gran parte de su fuerza. No todas las obras soportan el peso de la incertidumbre. Muchas terminan refugiándose en explicaciones apresuradas. Aniquilación, en cambio, acepta el riesgo de permanecer en el terreno de las preguntas. Por eso, más allá de algunas zonas deliberadamente inconclusas que pueden frustrar a ciertos espectadores, celebro la recomendación. Hacía tiempo que una película de ciencia ficción no me dejaba pensando tanto después de terminarla.